Buenas tardes y gracias a quienes nos están acompañando en esta transmisión del Centro de Investigaciones de Estudios Políticos, el CIEP, y el Semanario Universidad, que es un medio independiente de la Universidad de Costa Rica. Les está hablando Natalia Díaz, yo soy periodista justamente de este medio y es mi trabajo diario cubrir y reportear acerca de la Asamblea Legislativa. Este espacio que están viendo, de hecho, es un espacio diseñado para conversar, discutir y analizar sobre lo que ocurre en el seno del órgano legislativo, y esta tarde, junto con dos invitados, vamos a discutir cuáles son los intereses que amarran la ejecución del presupuesto nacional 2021, que además se enmarca en una emergencia sanitaria sin precedentes. Tenemos dos invitados, como les decía. La primera es Sofía Guillén, economista y consultora, ha sido asesora en la Asamblea Legislativa y docente de la UCR, colaboradora de investigación en la Universidad Nacional y consultora para organizaciones locales e internacionales. Ella se unirá un poco más tarde a este Zoom, entonces la veremos aparecer más tarde. Y desde el equipo investigador del CIEP está conmigo el máster Juan Pablo Sáenz Bonilla, que es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y miembro de la Unidad de Cultura Política y Opinión Pública. Entonces, a mí como periodista, por ahora me toca hacer un pequeño resumen de dónde estamos iniciando esta conversación, que esperamos que sea muy rica, estimulante y también controversial. Es un poco resumibles que tenemos un año de muchísimas eventualidades y esta conversación se enmarca en un último trimestre que también estuvo pues ceñido con grandes eventos políticos y sociales que justamente describen esta apremiante situación nacional. Tuvimos protestas, tuvimos intentos de diálogo, rechazos de diálogo y la última semana un encadenamiento de varios momentos en la Asamblea Legislativa más bien culminó con un recorte neto de más o menos 162 mil millones en el presupuesto que había solicitado el Poder Ejecutivo. Para informarles, para quienes todavía no tienen idea de la dimensión de este recorte, bueno, los montos se toman principalmente de las carteras del Ministerio de Educación, de Transporte y Obras Públicas y también de Salud. Y ahora, en este escenario, queremos también informarles un poco con un pequeño video que habla de los resultados del reciente estudio de opinión sociopolítica del CIEP. Entonces, a continuación, vamos a ver este video. El Centro de Investigación y Estudios Políticos realizó 3 estudios de opinión durante este año, en los meses de abril, agosto y noviembre, para conocer la situación que viven las y los costarricenses. Tras el anuncio de las medidas de distanciamiento social, el equipo encuestador se adaptó a las nuevas condiciones y de manera virtual se logró obtener, procesar y analizar toda la información. En un año atípico, protagonizado por la pandemia de la COVID-19, la ciudadanía atravesó un sube y baja de emociones y opiniones. Así fue el 2020. Durante el año, las personas consideraron que las medidas sanitarias tomadas por el gobierno fueron mejores que las medidas económicas. Sin embargo, la situación económica en general se percibió desde un panorama pesimista. Para el final de este 2020, la pandemia ha perdido protagonismo. El desempleo volvió al primer lugar en las preocupaciones ciudadanas. Aún así, la democracia se ha mantenido firme y presente en la sociedad costarricense, con la libertad, la paz y la protección del ambiente como sus pilares. Disculpen, estoy teniendo problemas porque creo que no estoy silenciada y lo estoy. Juan Pablo, usted también está silenciado, por cierto. Yo creo que muy útil ese pequeño resumen que hace sobre las preocupaciones que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses en este escenario de crisis sanitaria, de una desaceleración económica que ya fue nombrada recesión, ¿verdad? Y tal vez yo pensaba que para iniciar este diálogo ameno podría ser Juan Pablo quien nos haga una descripción más allá de lo que estábamos viendo en el video sobre el ambiente político nacional con el que estamos cerrando el 2020, ¿verdad? Y que también es un periodo muy
muy especial para la precampaña electoral y que puede ser que ese elemento también esté pues afectando algunas decisiones que se están tomando a nivel político. No sé, Juan Pablo, si puedes hacernos una descripción de ese ambiente y también de las fuerzas políticas que participan en el escenario, tengan o no tanta credibilidad. Buenas tardes, Natalia, y a todas las personas que están siguiendo este espacio. Agradecerles al Semanario Universidad y, por supuesto, al Centro de Investigación y Estudios Políticos, que nos permite conversar de este tema coyuntural, pero que trataremos de mirar un poco, por lo menos al próximo año, también con estas nuevas contiendas que empezaremos a ver. Y efectivamente, complementando lo que ya se compartía en el video, estamos viendo un momento donde es cierto que el gobierno tiene una baja aprobación, no solo el gobierno, sino su jerarca principal, que es el presidente, y en general las instituciones políticas del país están con una valoración más baja en términos comparativos. Habíamos visto en abril del 2020 que todo había mejorado en términos de la opinión pública, había mejorado la opinión sobre el presidente, sobre el gobierno, sobre las instituciones, pero eso fue un momento muy específico, muy coyuntural, y en los últimos meses hemos visto cómo la opinión pública ha vuelto a sus niveles más usuales. Y eso implica una baja aprobación del gobierno y un considerable descontento, no solo descontento político, sino descontento económico que hemos visto. Eso para registrar un poco el funcionamiento de la opinión pública, pero que también vimos semanas atrás cómo habían incrementado activamente las acciones colectivas y distintos movimientos de muy distintas características que estaban expresándose a través de distintos repertorios de acción a lo largo de todo el país. Los más llamativos fueron los bloqueos, pero no fueron los únicos. Yo creo que en este momento ya estamos viendo cómo han ido mermando estos movimientos, estas acciones colectivas, y está cerrando el ciclo de acción colectiva tan fuerte que vimos en ese momento. Eso evidentemente es una buena noticia para el gobierno, principal demandado con estas acciones colectivas, que le abre paso un poco para cerrar el diálogo multisectorial de una manera más estable en términos políticos. Y bueno, creo que para el gobierno fue importante cerrar el diálogo multisectorial porque ocupaba una salida política. Y más allá del fondo de las propuestas de estas 58 eh, eh, temáticas que se acordaron, eh, la salida política era necesaria para el gobierno. Estaba muy urgido de un espacio de diálogo que resultara, después de intentos fallidos, más fuerte el que estaba facilitando el programa del Estado de la Nación, y ocupaba de un espacio donde los distintos actores políticos negociaran y se consideraran así actores legítimos entre sí. Creo que eso era algo necesario, casi urgente, porque estábamos viendo un contexto de, y lo estamos viendo todavía, de polarización política, donde el principal problema es que esos actores no se consideraban y no se reconocían como válidos, sino que había mucho antagonismo, mucho revanchismo, inclusive, y no se estaban viendo como actores con los cuales era digno negociar o era digno conversar de temas tan álgidos y difíciles como los de la política económica, pero también los de la economía política, que son los que en este momento estamos discutiendo, ¿verdad? Voy a ampliar esa pregunta, de hecho, porque hablas de la salida política, ¿verdad? Y yo lo que quisiera saber es cómo evaluás vos si gobierno logró legitimarse efectivamente en ese diálogo multisectorial. Y lo digo justamente por la discusión que nos trae hoy de presupuesto, que fue de hecho una discusión medio inestable, ¿verdad? El Ejecutivo presenta una propuesta que la rechaza la mayoría opositora. De hecho, hubo una noche muy tensa en la Comisión de Hacendarios, que era la noche que tenían que dictaminar el proyecto, y habían en competencia muchísimas mociones, alrededor de 74 mociones, recuerdo, que reunían recortes, normas presupuestarias, porque esa ha sido otra forma como de generar un recorte al gasto, ¿verdad? Aplicando ciertas normas presupuestarias, por lo menos transitorias para el próximo año. Y finalmente, después de esa defensa muy ofensiva, muy defensiva y muy ofensiva que hizo el Partido de Acción Ciudadana, esta misma fracción tiene que
retirarse de la negociación para mantener los presupuestos de las instituciones y bueno, que ejecuta su administración y avalar en plenario una megamoción que generó ese recorte neto de 162.000 millones que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, yo tal vez tengo curiosidad de saber cuánta legitimidad realmente ganó gobierno en una situación en la que está cerrado por varios lados a tomar decisiones, ya sea desde esos movimientos de la calle, ¿verdad? Que reclaman atención a los problemas locales y que son problemas locales económicos, y también una asamblea legislativa que le tiene cerco cerrado a lo que emite su fracción oficialista. Sí, yo creo que es como interesante en el sentido de que el gobierno asume por medio de su bancada oficialista un costo político muy importante al no estar de acuerdo con los recortes que se presentan en la Comisión de Hacendarios. Entonces el gobierno de una u otra manera asume un costo político importante en ese momento, aunque a la larga, después de negociaciones con el Poder Ejecutivo y en particular con el Ministerio de Hacienda, termina aprobando en segundo debate ese proyecto de ley de presupuesto. Entonces, me parece que en este caso, aunque trata de ganar tiempo, al final no creo que los otros actores le den una legitimidad mayor de la que de por sí ya le daban. O sea, en otras palabras, eh, reciben los votos del PAC para aprobar el presupuesto recortado que desean, pero eso tampoco se traduce en que vayan a confiar más en el gobierno o que vayan a considerarlo como un actor más legítimo de lo que lo consideraban antes, sino que lo siguen viendo como un rival político al cual también tienen que, más allá de que el gobierno haya cedido con el recorte, porque sabemos que inclusive el Ministerio de Hacienda al final dio el visto bueno y la función oficialista en su mayoría también. Entonces, creo que sucede lo que en otros momentos hemos visto, que el gobierno y el oficialismo absorben el costo político, pero no necesariamente las ventajas de una decisión. Y esto me parece que es mucho lo que yo llamaría una política de gestos que ha tenido el gobierno, que el gobierno sabe que ocupa de la oposición para aprobar ciertas leyes que posteriormente va a considerar muy importantes, entre ellas una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso implica. Entonces, lanza una serie de gestos eh, esperando que cuando llegue ese momento le apoyen, ¿verdad? Aprobar el presupuesto como la oposición lo desea, en particular el Partido de Liberación Nacional, esperando que levantar algunos vetos que puedan surgir en proyectos de ley posteriores que son de su... Entonces, me parece que eso es un poco el cálculo político del gobierno y del oficialismo, ¿verdad? Ceder en estos proyectos en específico, incluyendo el presupuesto, para después, con esos gestos, esperar alguna moneda de cambio para proyectos mucho más complejos que le interesan en el futuro próximo, entendiendo que ya ha empezado el periodo de sesiones extraordinarias y tendremos 8 meses. 8 meses exactamente, en el que la agenda legislativa cómo el Ejecutivo logra utilizar la convocatoria o desconvocatoria de proyectos de ley como moneda de cambio. Esto no lo digo peyorativamente, sino como parte del realismo político que tenemos, también con diseño institucional, en el que el Ejecutivo, si hace un manejo político racional y claro, utiliza las convocatorias y desconvocatorias para la negociación política. Habrá que ver cómo lo maneja, en este caso, el presidente y principalmente su ministro de la presidencia, para ver si logra entonces cambiar esos gestos después en algo concreto, aprobando proyectos de ley que le interesan durante esos 8 meses. Además, complejos porque ya estaremos sí a las puertas de la convocatoria de las elecciones que serán oficialmente en el octubre del 21, aunque ya habrá iniciado todo el proceso previo dentro de los partidos políticos. Sí.
Totalmente. Esa conexión con el Fondo Monetario Internacional tal vez no es visible para todo el mundo, sobre todo porque ha habido también mensajes como contradictorios de gobierno en el que se pausó, ¿verdad?, de este plan de un préstamo y se sustituyó más bien por esa vía del diálogo. Yo no sé si puedes un poco ampliar por qué te parece que presupuesto nacional está vinculado también a la negociación del FMI, que no son dos temas tan separados. Sí, estos temas no van a ser separados, ¿verdad? El gobierno sabe que tiene que manejar un abanico de proyectos, no solo me refiero a proyectos de ley, sino a políticas públicas en términos amplios, y con ellas también tiene que jugar para después intercambiar apoyos con las distintas fracciones legislativas y otros sectores que existen en el país, ¿verdad? Porque aquí no se trata solo de hacer un análisis formal, sino de ver también los distintos poderes fácticos, grupos de presión que también existen en el país. Entonces, estos temas no están desconectados en el sentido de que el gobierno probablemente tendrá interés en un futuro próximo hacer una negociación eh, con el Fondo Monetario Internacional, no obviamente la que inicialmente, sino una reformulada, pero ir a negociar ahí, para lo cual tendrá que darse algunas reformas legislativas y obviamente tendrá que contar con el apoyo de distintas fracciones. Entonces, el Poder Ejecutivo sabe que todas sus acciones, todas sus decisiones eh, tienen un impacto en futuras decisiones en las cuales ocupa votos de otros partidos. Quiere decir entonces que estos procesos, más que leerse como procesos de suma cero, tienen que leerse como procesos de suma variable. En otras palabras, no se trata de verlo como suma cero en el sentido de que yo te gano esta batalla y ya te gané. No, sino que el gobierno y los otros actores tienen que administrar sus victorias porque saben que a la vuelta de la esquina van a enfrentarse en nuevas pugnas, en nuevas negociaciones y obviamente todos aquellos resentimientos y votos previos pueden ser relevantes para futuras negociaciones. Entonces yo creo que el gobierno sabe que esas futuras negociaciones van a venir en diversos temas y por eso tiene este manejo de lo que yo llamo política de gestos. O sea, vamos a aceptar en buena parte lo que la oposición quiere en cuanto al recorte del presupuesto, porque sabemos que vienen batallas próximas, negociaciones próximas, como una eventual con el Fondo Monetario Internacional, y obviamente toda la puesta en práctica en la arena legislativa de lo que se ha acordado en la mesa de diálogo, que contó con actores de muy distinta naturaleza, con sectores de muy distinto tipo, pero que no contaba con los diputados y diputadas, que a la larga son los que tienen que votar esas reformas o esos proyectos de ley que se van a dar. Hablando un poco de ese poder que tiene el legislativo y también de la política de gestos, que me parece que lo voy a mantener transversal en lo que estamos hablando. Recuerdo unas declaraciones que me dio a mí Welmer Ramos un poco sobre el plan que tenían el Pleno de abrir a Comisión General las modificaciones presupuestarias, ¿verdad? En trámite legislativo y el presupuesto es una autorización de gasto que recibe el Ejecutivo del Legislativo y quien determina, digamos, quien autoriza si el proyecto es viable o no es una comisión y es la Comisión de Hacendarios. En el caso de esa noche que antes mencioné, ¿verdad? No se llegaron a acuerdos, entonces todo el trabajo que se tenía que gestar en la Comisión de Hacendarios con consensos terminó siendo labor del plenario. Y recuerdo que Welmer Ramos, quien fue, de hecho, quien, digamos, el diputado oficialista que rompió su voto contra la moción recortista y también en el segundo debate del proyecto, hablaba un poco de la barbaridad que es que al final la política fiscal, la política de gasto del gobierno, lo asuman los diputados, ¿verdad? Desde la Asamblea Legislativa, que no es un órgano de política económica. No sé si parte de eso, digamos, tenés alguna preocupación o alguna observación sobre ese fondo del recorte y también del recorte y también de la forma que hubo para hacerlo, digamos. Sí, tal vez mi preocupación no sería en tanto el diseño, porque nuestro diseño institucional está pensado como base el principio de división de poderes y el control de los poderes. O sea, no es solo que los poderes deberían estar divididos, sino que controlados. Y en este caso,
con respecto al presupuesto hay un doble control de los poderes y eso me parece que está bien en el marco del régimen democrático, porque el Ejecutivo está controlado por el Legislativo, porque aunque el Ejecutivo propone el presupuesto, el que lo aprueba es el Legislativo. Entonces, ahí hay un control, ¿verdad? Hay un control político horizontal entre poderes que me parece que en el diseño institucional está bien. De igual manera lo vemos con estas sesiones extraordinarias, ¿verdad? Es cierto, es la potestad del legislativo aprobar, reformar o interpretar auténticamente las leyes, esa es su potestad única y exclusiva, pero el ejecutivo también tiene algún mecanismo de control para durante la mitad del año, durante los periodos extraordinarios, poner sus proyectos de ley. O sea, hay un control entre poderes que me parece que está muy bien. Eso quiere decir entonces que más allá de que la Asamblea Legislativa no es un órgano técnico, no veo mal ni considero mal que sea el que al final de cuentas vote el presupuesto de la República. Pero en particular, con este presupuesto que se votó ya en segundo debate, sí me parece que hay varias preocupaciones, sobre todo preocupaciones de forma. Quiero empezar por ahí, sobre todo porque me parece que en este caso, como en otros, primó más los criterios ideológicos, políticos, que los criterios técnicos. O sea, es cierto que la Asamblea Legislativa es un órgano político, pero eso no quiere decir que va a basar sus decisiones en pura ideología. No, sino que debería también tener criterios, eh, inclusive en el manejo de forma, ¿verdad? Este presupuesto fue tramitado de manera un poco atropellada, con mociones muy amplias, inclusive la prensa le llamó la mega moción, ¿verdad? Al final hizo el Le recorte. llamaron así. Es muy, muy importante aclarar que ese término empezó en el plenario, ¿verdad? Ok, bueno, Lo repiten. claro, claro, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión simbólica también de lo que dicen las palabras, de cómo se denomina algo mega moción, que era eso, al final de cuentas, meter un montón de cosas en una misma moción porque hay que hacerlo, porque el tiempo apremia. Entonces, esta moción, es cierto, aparece en un formato diferente al usual, no está muy claro cuáles son los recortes que se hacen, sobre todo por la presentación de la información, ¿verdad? No está desglosado por programa, sino más bien recortes por ministerio. Los diputados no necesariamente contaban con toda la claridad sobre el texto final y sobre la información completa del proyecto. O sea, se señaló que había faltantes de información, por ejemplo, a pocas horas de tener que aprobarlo, algo tan importante como el presupuesto, ¿verdad? Y algo que me pareció que estaba también algunos diputados y diputadas era decir que aprobáramos este proyecto de presupuesto ordinario y que cualquier problema que surgiera después lo veíamos con presupuestos extraordinarios. Entonces, eso no me parece una práctica saludable en términos de que es un poco patear la bola para resolver después problemas en los presupuestos extraordinarios. Tal vez podemos ahí hacer como una breve explicación de por qué no todo se puede solucionar con presupuestos extraordinarios, ¿verdad? Yo ayer hablaba con la diputada Silvia Hernández en una entrevista que me concedió larguita y discutimos un poco sobre esos presupuestos porque también anda como el chisme entre los diputados de que todas las partidas que quedaron descuidadas o que van a tener problemas y se pueden empezar a incluir en presupuestos extraordinarios. Este año apenas se tramitaron 4 y uno, o sea, Sí, se rechazó. se rechazó del todo. Entonces, si tal vez puedes ampliar un poco por qué vos no es viable, ¿verdad? Como que todos se quejen de que les falta plata y lo solucionen con los parches de los presupuestos extraordinarios. Sí, creo que sin duda van a haber criterios técnicos, pero me gustaría enfocarme sobre todo en el criterio político. Y es que la aprobación de esos presupuestos extraordinarios son cartas al niño, perdón el uso popular, en el sentido de que no quiere decir que se vayan a aprobar necesariamente. O sea, en este presupuesto ordinario se están identificando problemas desde ya, instituciones públicas que han señalado que podrían inclusive tener graves afectaciones en su funcionamiento. Y esos presupuestos extraordinarios pueden presentarse o no, inclusive, pero lo más importante es que pueden aprobarse o no. O sea, los diputados y diputadas no tienen compromiso alguno para después votar a favor de un presupuesto extraordinario.
Entonces, aunque ahora se pueda levantar la bandera de que esos problemas se resolverán vía presupuestos extraordinarios, no los compromete de ninguna manera a que esos presupuestos extraordinarios realmente se aprueben. Este año, como bien decía Natalia, ya uno fue rechazado y ya el próximo año, en un contexto eh, más claramente electoral, eh, puede ser que también las poses políticas primen en detrimento de realmente resolver cuestiones presupuestarias por la vía extraordinaria, aclarando que es eso, es una vía extraordinaria, ¿verdad? No es como que puede hacerse de manera estructural. Pero también creo yo que esto es el resultado de un estilo político que se da en esta negociación, ¿verdad? Que es como cumplir el objetivo del recorte más allá de los criterios técnicos específicos y de los detalles necesarios para cada institución, ¿verdad? Más bien parece que la oposición y en cierta medida el gobierno definió un monto que quería recortar y de ahí empezó a ver dónde recortaba. No al revés, ¿verdad? No es que vio cuáles eran las condiciones de las instituciones y los ministerios e hizo los recortes que eran relevantes, necesarios, sino que fue al revés, ¿verdad? Definió un monto, y sobre el monto empezó a ver de dónde sacaba para alcanzar ese monto. Entonces, eso también es un estilo político y que creo que también a la larga, en términos políticos, va a generar un impacto para el gobierno, ¿verdad? Sobre todo porque ya hemos visto cómo distintas instituciones señalaron que se verían afectados, inclusive algunos ministerios del propio Poder Ejecutivo, y eso probablemente también genere alguna heterogeneidad o algunas diferencias políticas dentro del propio Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sabemos que las organizaciones no son monolíticas, los partidos no son monolíticos y el gobierno o el Poder Ejecutivo, por supuesto, tampoco lo es. Entonces, eso ya lo sabemos, pero ante estas diferencias presupuestarias de recursos, es probable que también salten a la vista algunas diferencias dentro del Poder Ejecutivo porque al final de cuentas esas instituciones no están de acuerdo con los recortes que el propio Ministerio de Hacienda aceptó, recortar ordinariamente, ¿verdad? Y estamos hablando, más allá de que todavía falta información más detallada, pero estamos hablando de recortes en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, en el MEP, en el MISIT, ¿verdad? También, bueno, en el CENSINAI, que es un órgano también del Ministerio de Salud. Entonces, eso tiene también consecuencias políticas más allá de las cuestiones de fondo que son estos recortes, algunos de ellos a programas sociales, como el del CENSINAI, por ejemplo, o a la cultura, que también abrió un debate muy importante en su momento. Yo tal vez quería retomar estos temas de cómo se hicieron los recortes, ¿verdad? Que mencionaste que se eligió un número y más bien se intentaron acomodar las partidas hasta llegar a ese tope. Hay algo que se ha cuestionado mucho en Asamblea Legislativa, me parece muy retórico, que es si hay discusión técnica o no de los proyectos que se aprueban, ¿verdad? Y incluido presupuesto. Entonces yo quería saber cómo se lee y cómo se lee desde el CIEP esa discusión técnica y esos argumentos que vienen bien fundamentados sobre por qué se tocó X o Y partida. Un poco también para hacer resumen, porque desde el Semanario de Universidad incluso nos ha costado mucho dimensionar exactamente en dónde están haciendo los ajustes, ¿verdad? Para distintos programas. Y bueno, uno espera que las mismas instituciones y los ministerios se manifiesten sobre por dónde vienen los faltantes, y eso ha sido hasta ahora, que digamos llevamos una semana, un poquito menos de una semana del segundo debate, muy lento, ¿verdad? CENSINAI mandó una carta muy empática porque además es un programa de alimentación y nutrición para menores de edad que tienen circunstancias socioeconómicas agravadas por la pandemia justamente, y también madres embarazadas, ¿verdad? Que reciben paquetes de leche y de alimentación. Entonces, recortaron transportes para el CENSINAI, que podría ser algo que suene muy superfluo, ¿verdad? Porque ¿para qué van a estar viajando el CENSINAI? Pero el CENSINAI lo que hace es recoger esos paquetes y el rubro de transportes es quien hace la distribución, incluso a sectores que están
muy, muy alejados de núcleos urbanos, ¿verdad? No sé si más bien en esa situación de que los diputados sostienen que debería haber discusión técnica, pero luego vemos estos recortes que no necesariamente tienen una explicación tal, también estamos viendo esa transparencia del pulso político, ¿verdad? Entre ese pequeño oficialismo que está midiendo los gestos que hace y la coalición opositora que también está un poco hambrienta previo a elecciones. Sí, yo creo que no sé si está la respuesta oficial del CIEP, pero por lo menos es mi interpretación, Está por lo menos bien, es, por lo menos válido, válido. por lo menos es mi interpretación, en el sentido de que la política no necesariamente y no es un proceso racional, ¿verdad? O sea, no lo es. Digamos, uno podría hacer una crítica a la racionalidad política porque no quiere decir que todas las acciones de las personas en la política sean racionales. Y aquí juegan entonces muchas pasiones, ideologías, opiniones, subjetividades, y particularmente esta Asamblea Legislativa tiene mucho de eso, ¿verdad? Tiene mucho de subjetividad de los diputados y las diputadas, y eso creo que es parte de la dinámica política, tampoco es que está mal. Y tampoco es que son dos polos totalmente opuestos, lo técnico de lo político, no lo son, sino que Bien. tampoco son dos polos, entonces la verdad, la ciencia y el mito, no, sino que en la política lo técnico, lo político, la verdad y el mito están típicamente coqueteando, ¿verdad? Típicamente están relacionándose por eso, porque justamente hay muchísimas emociones, muchísima posibilidad de ver los fenómenos de maneras distintas. Y eso se da en cuanto al presupuesto, que pareciera ser una cuestión técnica, pero que en el fondo es una cuestión también política. No solo porque lo discute un órgano político, sino porque hay muchísimas interpretaciones de lo que es inversión, de lo que es gasto, de lo que es política social inclusive, ¿verdad? La literatura nos dice que dependiendo del país, los países van a considerar política social una cosa distinta a otras, por ejemplo. Y aquí entonces también hay retórica, metáforas políticas, ¿verdad? Me pareció que en este debate habían algunos ejemplos o casos que sirvieron para esa retórica recortista, como por ejemplo la ejecución del fideicomiso del MEP o la existencia de superávits en las instituciones, o por ejemplo el manejo de recursos por parte de la IA y los cobros indebidos y la compra de paraguas, por ejemplo. Esas son, más allá de que puedan tener alguna parte de verdad, también son utilizadas en la retórica política de los sectores que pretenden recortar el gasto eh, más allá de un criterio técnico, sino que más bien por un criterio ideológico y simplemente para alcanzar un monto que ya previamente definieron. Ok, perfecto. Bueno, hago una pausa porque ahora sí nos acompaña Sofía Guillén, a quien la presenté anteriormente, pero recordando, bueno, Sofía es economista y consultora y qué dicha que se unen en este espacio porque justamente tengo una pregunta para los dos y me gustaría que tal vez y pues Sofía comience respondiéndola y hablando un poco sobre esas retóricas, ¿verdad? Que se vuelven también muy maniqueístas y muy bueno y malo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso ha sido en esta discusión presupuestaria un poco que sin ahorro del presupuesto, lo que hay es despilfarro. Y creo que los diputados actúan un poco en la lógica de quitar dinero para que el gobierno maximice la eficiencia de lo que tiene, ¿verdad? Y desnudar así también qué son los verdaderos gastos esenciales. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Que es esencial y no tiene que ver mucho con la perspectiva ideológica de cada diputado. Entonces yo pensaba, ¿verdad? Como que traía algunos ejemplos de cosas que me han señalado diputados en algunas entrevistas, critican mucho la ejecución que hubo del fideicomiso del MEP y que hasta hace unos meses se manifestó, ¿verdad? Que habían, pues la mitad de los proyectos están abandonados y más bien están intentando resolver con presupuesto ordinario cómo llevarlos a término. Y también se ha criticado que hay instituciones que albergan superávits. Entonces, yo quisiera oír, comenzando con Sofía, ¿verdad? Como que hay que cuidar de la inversión pública en una crisis sin precedentes como la que tenemos ahorita y qué nos está cuidando y qué es evidencia que nos está cuidando
con esta política de recorte y con otras iniciativas que se están gestando desde el Ejecutivo y el Legislativo. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenida. Entonces, muchas gracias. Le cedo la palabra. Gracias. Bueno, la pregunta que planteas o que pones sobre la mesa realmente pasa por lo sustancial de qué se entiende de política pública y para qué es la inversión pública. Porque vean qué interesante, si nosotros vamos y nos remitimos a un ejemplo súper actual, porque es la moción número 74 que aprobaron la semana anterior y que el 24 de noviembre ya quedó aprobado en segundo debate el presupuesto del 2021, en esa moción 74 queda totalmente claro de ahí que recortar por recortar no solo no te aporta soluciones, sino que te encrudece problemas y que de fondo lo que hay es una especie de concepción ideológica de que lo público no sirve a priori, pero que no se fijan en el detalle de qué es lo que están recortando. Es decir, en esta moción, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud le recortaron 13.952 millones de colones. Y alguien podría decir, bueno, imagínate recortándole al Ministerio de Salud en media pandemia. Sí, esa es de las incoherencias a las que llega la Asamblea Legislativa, pero además, ojo, ¿a qué le recortan? Es que dentro de esos 13.952 millones de colones que le recortan al Ministerio de Salud, hay 1.400 millones que corresponden a los programas Sensinay, ¿ok? A los Sensinay le están recortando en este momento. 7.584 que corresponden a recursos para la caja, que provienen en realidad del impuesto al tabaco y que se usan en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo y en el fortalecimiento de la red oncológica nacional, ¿ok? Ahí están recortando. Además, dentro de esos 13.952 millones, le recortan al IAFA y también le recortan a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología en media pandemia, ¿ven? El problema de la forma en la que están concibiendo en la Asamblea Legislativa la política fiscal, que de fondo no pasa por ningún tipo de análisis racional respecto a cómo se usan los fondos y en qué se usan los fondos. Ellos están en otras dinámicas, pero vean que cuando uno se va a la letra menuda, cuando uno logra superar el nivel, digamos, general de decir, bueno, mira, si lo público no sirve, hay que recortar, así se arreglan las cosas. Cuando pasas de ese nivel general, que puede sonar muy bien, y empezás a aterrizar concretamente, bueno, ¿qué recorto? ¿En dónde recorto? Bueno, veamos qué es lo que hizo la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa terminó aprobando una moción de recorte de más o menos 154.000 millones de colones, que le voló a todo. Yo les acabo de leer 13.000 de esos 154.000, ¿ok? Pero le voló a todo. Le voló, les decía yo, a los Sensinay, recursos de la caja, le voló al INAMU, ¿sí? A las mujeres en media tensión de pandemia, en donde seguramente hay una importante necesidad de cobertura hacia poblaciones vulnerables, entre ellas las mujeres. Bueno, la Asamblea le vuela recursos destinados a la atención de esta población. En el caso del MEP, además, es muy particular, porque de los 154.000 millones de colones recortados en esa moción 74, que son el recorte, el mega recorte que hizo la Asamblea Legislativa, de esos 154.000, 45%, 44.62, 45% son recortes a la educación pública. Vean qué simbólico es eso. Y dentro de esos recortes en la educación pública, ojo, del total de recortes, 45%, 44.62, 45% son recortes a la educación pública. Y dentro de esos recortes vienen incluidos recortes para impedir que las compañeras cocineras de los comedores escolares tengan de una vez por todas plazas con derechos laborales plenos. Yo ayer estaba hablando con la representante, la secretaria general del sindicato de cocineras de los comedores escolares. Doña Decía Rosario. yo, sí, doña Rosario, ¿por qué les surge tanto? ¿Por qué les surge tanto? Y decía, bueno,
Sofía, tenemos años de no tener estabilidad laboral, de que no sabemos si en enero nos vuelven a llamar. Es que la precarización laboral en Costa Rica ha ocurrido tanto en el sector privado como en el sector público. Y esa es la carrera, porque es una carrera en la que están rarísima. El Ejecutivo manda un presupuesto el 1 de septiembre, el presupuesto ya traía recortes. El 1 de septiembre, el documento que presenta el Ejecutivo traía más de 300,000 millones de recortes, ¿sí? En gastos corrientes. Y los gastos corrientes sí son salarios, pero también son programas sociales y también son pensiones, ¿ok? Y recortaron pensiones, de hecho. Sí, el régimen de pensiones es efectivamente uno que recortaron también. Y ojo que no estamos hablando de pensiones de lujo, porque yo podría estar de acuerdo en que las pensiones de lujo aporten una contribución adicional a lo que ya hacen, dado que estamos en crisis. Pero no, es que la mayor parte de las pensiones en Costa Rica no son de lujo, porque el régimen más grande es el del IBM, y el IBM ya tiene de por sí un tope y no son pensiones de lujo. Entonces, vean qué interesante. Yo lo que veo es al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa en una competencia por ver cuál recorta más. ¿Cuál recorta más? Y lo presentan así, orgullosos. Yo además estuve como asesora técnica en la mesa multisectorial, y en la mesa multisectorial el Ejecutivo llegó orgullosísimo a presentar un compromiso de recortes. Y uno dice, bueno, ¿quién le pidió ese compromiso de recortes? Porque nosotros no. Es decir, ¿quién le pidió ese compromiso de recortes? Eso es muy claro, el sector que pide eso es uno, ¿sí? El sector que pide eso es una parte de los sectores corporativos y megaempresariales en esa mesa. Y lo que el Ejecutivo pareciera llegar es a decir, vean, estoy recortando. Válgame, ojalá tuviera ese nivel de compromiso para decir, véame, estoy convocando proyectos de ley para poder combatir el fraude fiscal, estoy convocando renta mundial, No, eso no lo convoca. Lo que convocó ayer en las sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo son varios proyectos ahí de diferente naturaleza, y el proyecto de reducir jornadas laborales. ¿Okay? Eso es que lo viene que... del PUSC. Sentemos de dónde vienen también, ¿verdad?, las iniciativas, porque ese es un proyecto que viene gestado desde el PUSC. Claro. Entonces, vean qué interesante. El Ejecutivo pareciera estar esmeradísimo en ver cómo le demuestra a los sectores megaempresariales que está dispuesto a recortar o que implique desmantelar lo público. Y luego la Asamblea Legislativa está también metida en esa carrera porque está jugando a la politiquería porque es año electoral, y entonces lo que quiere es recortar más, rasgarse las vestiduras y decir, no, nosotros no vamos a permitirle alcahueterías al gobierno, le vamos a recortar. Pero le estás recortando al CENSINAI, le estás recortando a la Caja, le estás recortando a la atención a mujeres, le estás recortando a la educación pública. No te estás vengando de ningún gobierno. Estás afectando a la ciudadanía que debe recibir esos servicios esenciales. Servicios que además, ojo, en una pandemia son más importantes que nunca. La CEPAL le advirtió a Latinoamérica recién empezando la pandemia, que no era momento de volarse programas sociales, que era el momento de más bien garantizar salud, educación, subsidios, apoyo a todo el que se pudiera, porque estamos en plena crisis y esto va a durar rato. Sofía, perdón que te interrumpa, porque primero quiero hacer como un respaldo, porque no solo ha sido la CEPAL, o sea, también hay un discurso desde el mismo Fondo Monetario, ¿verdad?, que habla sobre cubrir a la población vulnerable incluso a costas del presupuesto público. Ese ha sido el discurso oficial. Claro. Pero yo quería que fuéramos tal vez a una pausa de la discusión, Sofía, porque lo que tenemos, de hecho, un video preparado es un poco la antelación, o sea, como describe el momento en el que llegó el diálogo multisectorial, porque precisamente yo quería que vos, como participaste de este espacio, nos nutrieras un poco más de qué se habló. Y pues bueno, de hecho, esa discusión de adelgazamiento del presupuesto se manifestó en ese diálogo, como bien narrabas, ¿verdad? Y además ese fue un diálogo fiscal. Entonces este recorte viene a ser una propuesta fiscal.
y además es una propuesta fiscal para dizque solucionar precisamente las presiones económicas que tiene el aparato público. Ahí es donde se empiezan a ver como, ¿verdad?, esos enredos como de contradicciones. Pero bueno, del material del Semanario Universidad vamos a proyectar un poco un video sobre esta antelación al diálogo, más bien. El presidente y el equipo no son los interlocutores más apropiados. Es un interlocutor en este momento no válido. ¿Y por qué es un interlocutor no válido? Porque no tiene la confianza y la credibilidad, que son dos elementos importantísimos cuando usted va a negociar o dialogar. Bueno, debe considerar las objeciones que los distintos sectores, y no solo nosotros como analistas, vemos a los problemas que lo llevaron al traste y al fracaso las convocatorias anteriores del gobierno. Parece que el gobierno no entiende eso. Está en una estrategia, a mi juicio, extraña de dilación y de postergación del conflicto, quizás buscando desarticular esa oposición que distintos y yo diría inmensa cantidad mayoritaria de sectores le han objetado. Este ejercicio solamente le sirve al gobierno para legitimar una decisión ya tomada. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos están indicando que hay un grado alto de urgencia. El gobierno mismo ha planteado la agenda. Dicen que se va a discutir el crecimiento económico, el tema de generación de empleo y también el sostenimiento de las finanzas públicas. Tres temas que no son nada conexos, que tienen diferentes aristas. En un corto tiempo discutir todo eso, cuando el objetivo en realidad es llegar a la negociación con el FMI, creo que no va a tener ningún resultado más que utilizar a los actores que están participando y siendo convocados. Y es que el gobierno siempre ha hablado de diálogo, pero nunca ha reconocido un asunto que es fundamental, y es si va a abrir un proceso de negociación para su toma de decisiones. Para Sofía, que no ha estado en este espacio, es la tercera vez que me ocurre esto con el micrófono, entonces, digamos, ya ha sido recurrente. Pero bueno, ahora sí, aprovechando que Sofía precisamente estuvo en ese espacio y que muchos de nosotros solo nos enteramos de las decisiones que se tomaron por las notas de prensa, ¿verdad? Yo quería hablar un poco de qué mensajes quedaron sobre inversión pública, ¿verdad? Sobre generación de empleo también, y quiénes son los emisores de estos mensajes, ¿verdad? Porque también nos interesa saber qué son los intereses que representan, ¿verdad? De nuevo, le cedo la palabra, Sofía. Bueno, hay que hacer una especie de recuento de cómo llegamos a la mesa, ¿verdad? A la mesa multisectorial. Me voy a devolver 2 años. En el 2018, con la reforma fiscal, yo participé de asesora de los colectivos técnicos. Ahorita va a sonar el tren, es que aquí estoy en San Pedro y suena el tren, entonces cuando pase el tren me detengo en hablar para que el tren pase, ¿ok? Si quieres, silencia el micrófono un ratito para que nadie te oiga, porque igual, o sea, sí, el tren pasa por San Pedro y ahorita pasa por mi casa también, entonces va a ir como de seguido esto, ¿ok? Usted nada más nos hace como una seña y ya puede comenzar a hablar. Okay. Bueno, inclusive antes, ¿verdad? Sofía está yendo en 2018, pero por ahí hemos tenido experiencias, como decía en el video Rosario Rosales, era la disposición de que haya negociación y no solo un diálogo, ¿verdad? Habíamos visto en administraciones anteriores intentos de mesas de notables, pero era una posición donde eran unos notables muy ilustres que decían qué es lo que el país tenía que hacer, pero realmente no eran procesos de negociación política. Y tampoco habían sido muy exitosos procesos previos, ya décadas atrás,
los procesos de negociación de reforma del Estado o la concertación nacional, que tampoco habían derivado en grandes resultados, y que por eso se hacía mucho más necesario un espacio de verdadera negociación política donde hubiesen actores de distinta naturaleza, que al final de cuentas debían existir y que no continuaran con aquella imagen que el gobierno había presentado de un gobierno neocorporativo, ¿verdad? Que canaliza principalmente unos intereses y no otros. Creo que ya pasó el tren. Ya pasó. Sí, les decía yo, efectivamente, que vale la pena hacer ese ejercicio de retrospectiva. Yo me voy a devolver particularmente al 2018, que es el inicio del gobierno de Carlos Alvarado, y que además en el 2018, en la discusión de la reforma fiscal, también me tocó estar en los procesos de pulso como asesora de los sectores sociales. En aquel momento se intentó abrir una mesa previa de negociación, y esa mesa previa de negociación fracasó. Y la razón por la que fracasó fue porque en el 2018 el gobierno de la República mandó una delegación incapaz de tomar decisiones porque no querían llegar a acuerdos. Y era evidente. Era evidente porque mandaba gente que no podía tomar decisiones. Le pedimos hace 2 años al presidente de la República y a su entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Pizza, que llegaran a la mesa, que llegaran, y no llegaban. Así empezó Carlos Alvarado el gobierno. Entonces, yo comprendo por completo que está sembrada la desconfianza. Es que Carlos Alvarado y su gabinete han sembrado la desconfianza en la ciudadanía. Eso es así. Y ese fue su primer intento de acercamiento. Dicho sea paso, su propósito no era llegar a acuerdos en el 2018. Su propósito era básicamente hacernos perder el rato. Al siguiente año, la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley que en la práctica obstruía el derecho a la huelga. ¿Ok? Segundo golpe a los sectores sociales. Desconfianza también desde la Asamblea Legislativa. Este año, yo lo que creo es que Carlos Alvarado y su gabinete no esperaban una pandemia, evidentemente. Ya ellos se habían comido la bronca de la reforma fiscal y dijeron, ya está, jugamos chueco, listo, no ocupamos la carta de la confianza porque ya hicimos lo que ocupábamos. Ya vamos de salida. El problema es que la pandemia cayó, y al caer la pandemia, les ha tocado considerar qué hacer con la pandemia, y perdieron mucho rato, porque el nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional ya desde mediados de año sabían que lo iban a pedir. Ya habíamos pedido otro. Desde abril Sí. Estaba esa idea ahí, de hecho. Sí, ya se había pedido un primero que fue como por $500 millones, cuyo propósito era en realidad, digamos, no era condicionado. Entonces se suponía que era adquirir deuda barata. Ese se aprobó y no hubo discusión de nada al respecto. Pero ya ellos sabían que venía un segundo préstamo más grande, que es del que hemos estado hablando los últimos meses, que es el de $1.750 millones. Entonces, perdieron meses enteros en los que podrían haber convocado realmente a los sectores a entablar debates para llegar a negociaciones, no para ir al Fondo Monetario, no, sino para poder avanzar en las soluciones de las finanzas públicas desde acá, ¿ok? Porque al final del día, si haces un esfuerzo tan grande, haces esfuerzo de negociación para lograr acuerdos que realmente cambien asuntos estructurales, no para ir a pedir un préstamo, sino para llegar a realmente acuerdos, digamos, que refresquen el aparato, ¿verdad? Que permitan solventar problemas de fondo. Bueno, no se hizo. Carlos Alvarado y su gabinete llaman a un primer intento de negociación, que no fue negociación, que es lo que llamaron Costa Rica dialoga, propone y no me acuerdo qué, que era una catarsis por Zoom, ¿ok? Yo participé porque yo no me canso de intentar hasta el final que las cosas lleguen a algo, pero estuve ahí en ese Zoom y lo dije también, porque al final eso era una burla. Era 5 minutos en la que vos exponías por el sector en el que estabas, gobierno te decía, qué dicha, gracias por venir, hasta luego. Fue una semana de reuniones por Zoom, este primer intento del que les hablo, que fue en agosto, creo. En agosto fue. Sí.
Y en ese primer intento no se llega a nada. Marcelo Prieto, ministro, ¿verdad? Un día antes de empezar esa catarsis de Zoom, dijo que no, que eso no era negociar, eso era ir a oír a la gente. Es decir, eso es una falta de respeto absoluta. Pero vean qué interesante, a esa primera convocatoria asistimos muchas personas, porque en realidad yo estoy convencida de que en Costa Rica los sectores sociales quieren llegar a acuerdos. Los sectores sociales en el país hace rato tienen la voluntad de proponer y construir acuerdos. Y el que no ha dado la talla es el gobierno, porque hace llamados y desgasta a la gente porque no conducen a nada. Ok, esa catarsis no llegó a nada. Cerró con una reunión de Zoom entre Carlos Alvarado, Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla, ¿sí? Ese fue el proceso. Luego Carlos Alvarado llama a una primera mesa multisectorial. Esa primera mesa multisectorial fracasa, no se llega a abrir nunca. Era la que iba a dirigir el programa del Estado de la Nación. Y fracasa en gran parte porque era tremendamente impuesta. El Estado de la Nación se elaboró una metodología porque sí, y decía que eso era y se acabó y nadie podía discutirlo. No, perdón, pero así no funcionan los procesos de construcción colectiva. Hasta la metodología tiene que ser construcción colectiva. Bueno, fracasó, no se llegó a abrir esa primera convocatoria. Y finalmente se llega a la mesa multisectorial, que es la segunda convocatoria de mesa multisectorial que hace Carlos Alvarado. Sofía, pero tenía como un diseño similar, ¿verdad? O sea, la estructura de sectores y la conformación del espacio era muy, muy similar a lo que había diseñado el Estado de la Nación, en realidad. En realidad, sí, pero con una enorme diferencia que a mi criterio creo que es lo que permitió que se abriera, que fue que el gobierno comprendió que no podía imponer la metodología. El gobierno generó una propuesta de apertura, pero la metodología la podía construir el mismo espacio, y creo que eso permitió que se abriera la mesa. Porque entonces, ok, vos llegabas y sí, el gobierno quería que no tuvieran asesores. De ahí, bueno, ok, pero no estamos de acuerdo, vamos a tener asesores y ya. Querían que se discutieran mesas separadas por temitas y por grupitos. No, aquí todos vamos a discutirlo juntos porque todos los temas nos interesan a todos. En una plenaria, para que quede también claro. Exacto, en eso falló el Estado de la Nación en el primer intento. Usted no le puede imponer o no debería creer que va a funcionar un espacio en el que la metodología está impuesta a priori, porque las partes tienen formas diferentes de entender estos procesos. Bueno, pasaron 2 semanas intentando ponerse de acuerdo en qué metodología usar y la acordaron. Discutieron, existieron momentos tensos en los que casi se paran y se van algunos, pero al final la mesa multisectorial número 2 se abrió en gran parte porque entendió el gobierno que no podía imponer la metodología. Aún así, seguía arrastrando algo que a mí a la fecha sigue sin gustarme, que es que faltaban sectores, ¿verdad? Faltaban sectores. Y los sectores que estaban en la calle vos no podías o no deberías simplemente de haberlos ignorado. Ahí faltaban sectores, faltaba gente, eso hay que decirlo. Ok, se abre entonces la mesa número 2, acuerdan su metodología de trabajo, eran entre 60 y 70 representantes de sectores de muchas naturalezas, ¿ok? Sindicatos, cooperativas, empresas, corporaciones, cámaras, municipios, sector ambiente, cultura, estudiantes, ahí había entre 60 y 70 personas, mujeres que además, dicho sea paso, fue de los sectores que además presentaron más iniciativas. Los 3 sectores que presentaron más propuestas fueron empresariado, sindicatos y mujeres. Muy importante, ojo la importancia de conservar espacios diversos, en donde haya la mayor cantidad posible de sensibilidades. Insisto, faltaron. Y ahí, Natalia, digamos, mi balance de ese espacio, a partir de ese momento ya empiezan a discutir temas de fondo. Los primeros 2 días les costó muchísimo. Los primeros 2 días de temas de fondo, ya yo asistí a partir de ese momento. ¿Qué son temas de fondo? Tal vez yo quisiera que siempre vayamos explicando qué estamos hablando. Ajá. Sí. Digamos, la primera semana y media discutieron metodología, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí se fue semana y media. Ajá. Ajá. Luego, que fue el 4 de noviembre, creo que fue así, ya empezaron a discutir temas de fondo, es decir,
reactivación económica y asuntos fiscales, a lo que venían, ¿verdad? No Entonces, desempleo, o sea, ese no fue es un que tema dentro de reactivación económica habían 3 subtemas: empleo decente, pobreza y reactivación como tal. Okay. La cosa fue la siguiente: esos 3 subtemas que les acabo de decir de reactivación se vieron los primeros 2 días de plena, jueves y viernes, creo que fueron. Y hubo un desorden metodológico muy fuerte. Los primeros 2 días le costó demasiado a la mesa arrancar. Había una matriz de propuestas de 1028 líneas, ¿ok? 1028 propuestas. El gobierno no tenía idea de qué hacer con eso y los sectores tampoco, era inabordable. Es decir, yo estaba como técnica, yo enfrentaba esa matriz y yo decía, ¿y ahora cómo vamos a hacer con esta carajada? Esto es gigantesco y es materialmente imposible que en 2 días las veamos. Ok, ahí lamentablemente esos primeros 2 días, por inexperiencia o por lo que fuera, pero bueno, los primeros 2 días puede haber sido estrategia, pero los primeros 2 días de reactivación no se llegaron a acuerdos. Se hicieron lluvia de ideas nada más. Los sectores se paraban y decían, a mí me interesa tal tema, y otro decía, a mí me interesa lo otro, y el otro, y así. Entonces no se llegó a acuerdos en materia de reactivación. Por eso por eso no se agarraron del pelo los primeros días. El problema es que no se discutieron temas estructurales del modelo productivo, ¿verdad? Entonces los primeros 2 días no se logró. El tercer día ya entramos en los temas fiscales y ahí el gobierno hizo un cambio de juego. Sacó al equipo que tenía dirigiendo la mesa técnica, que no había logrado una metodología de trabajo para los primeros días, y metió un equipo de mayor peso, como decirlo, sacó la banca y metió la titular. ¿Okay? ¿Y quién era? ¿Perdón? ¿Quiénes eran? Como para saber, ¿reconocemos nombres? Sí, claro. Digamos, las 2 personas que estuvieron a cargo de dirigir el equipo técnico a partir de ese momento, que fue cuando ya empezó a caminar el equipo técnico realmente, fueron don Juan Luis de Limas y doña Yanina del Ministerio de Trabajo, que son cuadros políticos, ¿verdad? Evidentemente. Sí, sí. Pero que tenían el colmillo suficiente. Puestos muy de confianza del presidente. Por supuesto. Y doña Silvia tenía un equipo técnico que la verdad trabajaron como desquiciados, los pobres no tenían ni descanso y por eso lograron sacar la tarea, se entregaron mucho a la tarea de intentar armar una metodología. Es que ese era el problema, Natalia, no había una metodología para tratar tantos temas, era inabordable. Y en eso se fue mucho tiempo, pero finalmente se logró. Ya en la segunda semana ya había como más, ya había luz. ¿Okay? La primera semana fue muy oscura y no se llegaban a acuerdos. El sábado se llegaron a temas de Hacienda Digital y cosas importantes. Por cierto, se acordó que las diputaciones se les quitara lo que se les da de combustible, se acordó que se les redujera la deuda a los partidos políticos. Eso se acordó desde el sábado con el cambio de metodología la primera semana. Luego viene la segunda semana. Y en la segunda semana ya entramos a temas en los que sí o sí iban a existir choques. Porque hasta el momento todo había sido como lluvia de ideas. El sábado todo muy suavecito en lo fiscal porque se intentaban poner cosas sobre la mesa que no hicieran mucha bronca. Pero ya a partir de la segunda semana ya era evidente que íbamos a entrar por los temas complejos. ¿Y cuáles eran los temas complejos, Sofía? Impuestos, fraude fiscal, gasto público, gestión de deuda pública, venta de activos. Esos eran los temas que quedaban en las últimas 2 semanas. Y ahí ya el tren creo que ahorita va a llegar otra vez. No me da tregua el tren. Yo hablo mucho. No. No ha pasado tanto rato. Igual, o sea, lo pausas. Pauso aquí. Sí, digamos, lo pauso y ya vuelvo. En el corte comercial vuelvo. Ok. No, voy a retomar también para que hablemos con Juan Pablo entonces. Y hablemos del diálogo y hablemos de presupuesto, porque precisamente, digamos, gestiones de tributarias no se han visto, o al menos no se quieren ver retóricamente en asamblea como un tema de presupuesto, ¿verdad? Diputados se levantan de sus curules y dicen yo estoy en contra de poner impuestos, y a ratos tampoco son temas de poner nuevos impuestos, sino tal vez levantar grandes exoneraciones de impuestos que ya tienen una construcción metodológica, que no hay que inventársela, ¿verdad?
yo creo que tal vez podríamos hablar otra vez como de esos gestos y retórica que existe en el círculo legislativo, ¿verdad? Incluso en el Poder Ejecutivo. ¿A quién estamos protegiendo con la política pública que estamos avalando en este momento? Yo creo que yo, Natalia Díaz, periodista de Semana Universidad, nada más periodista, digamos, pienso que sí es evidencia una priorización a proteger el sector privado como gran empleador, ¿verdad? Entonces, esperando que sean las empresas de servicios, de turismo, que es un sector, pero básicamente hecho añicos por la pandemia, ¿verdad? Incluso los miembros del régimen de zonas francas, que es donde ha habido una resistencia total, ¿verdad?, a levantar siquiera una sola exoneración de las que cuentan. Y bueno, se ha confiado a nivel retórico de que ellos son los que van a distribuir seguridad social y salarios decentes, digamos. Y bueno, yo creo que en Asamblea se ha reflejado en proyectos, por ejemplo, del Fondo de Avales, que es un plan para darle garantías a quienes incumplan sus créditos en esta pandemia, ¿verdad? La aprobación tal vez de exoneraciones tributarias en el IVA, que se aprobó para turismo precisamente como para aliviar el costo económico de la crisis, y también otros planes que son como de incentivos. Hoy la Comisión de Turismo estaba hablando sobre estos de los nómadas que vienen al país a teletrabajar, entonces que tengan como ciertas comodidades, que haya una política, ¿verdad?, más laxa en ese sentido. Eh, yo no sé, Juan Pablo, cómo se lee, ¿verdad? Si de verdad quedan dentro de esa retórica algún mecanismo que tal vez es más contracíclico y que sea una propuesta que gobierno como gran empleador, como Estado, ¿verdad? No como gobierno, sino como una estructura pública cobije a personas y familias vulnerables que están fuera de tener empleos en estos regímenes que ya les hablé, ¿verdad? Y tener acceso a caridad, que siento que también ha sido como una cosa muy posicionada en la inversión social, ¿verdad? Sí, sí, hay un problema, inclusive filosófico y político en el fondo, de cómo se considera lo social y cómo se considera la política social. Por ejemplo, si la política social se considera como caridad, es un enfoque filantrópico, digamos, es un enfoque simplemente de la buena voluntad de que el Estado dé ayuda a las personas y no como un enfoque de derechos. Entonces, eso usualmente se traduce en un enfoque muy asistencialista que no concibe que estas personas, los y las costarricenses y otras personas que habitan el país, tienen derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, sino que se les considera como una cuestión que más bien debe agradecer porque el Estado le está dando como si fuese una cuestión caritativa de su buena voluntad casi cristiana, ¿verdad? Entonces, ese es un paradigma problemático porque no concede derechos a las personas. Eso en primer lugar. Sí que si estamos pensando sobre todo en un enfoque de derechos, como decía, o en un enfoque mucho más universalista, como el que hoy todavía tenemos en la caja, por ejemplo. Pero sí, también en la retórica hay un tema importante que es cómo se mencionan las cosas, ¿verdad? Al principio hablábamos de que no se habla muchas veces de inversión, sino que se habla de gasto, o en este caso se asocia, como también decía Sofía, lo público como algo de por sí negativo, ineficiente, con una intención ideológica también. Y la discusión, por ejemplo, sobre qué es un gasto esencial, que usted hace un rato preguntaba, Natalia, Sí. se abre también con fines muy instrumentales, ¿verdad? En este momento de crisis fiscal no estamos hablando, o los actores políticos no están hablando de qué es lo que se considera esencial, sino que lo hacen instrumentalmente cuando querían aprobar la ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y procedimientos, y ahí se hablaron de gastos o de actividades esenciales. Y lo hacían no porque consideraran realmente que la educación fuera esencial y por ende debía invertirse y no recortarle, sino que lo hacían instrumentalmente, sobre todo para poner restricciones en esos sectores, donde los sindicatos tienen mucho más fuerza. Entonces, eso es parte de la retórica política y de cómo se utilizan instrumentalmente esas metáforas políticas que, bueno, sabemos que lo político está lleno de eso. Y en este sentido, también preguntaba usted de quién,
¿Y a quién se protege en este caso? Yo creo que la dirección la podemos ver en varias formas. Sobre todo, podríamos preguntarnos quiénes son los sectores que se sintieron más a gusto y más complacidos con los acuerdos que se dieron en la mesa multisectorial. Yo creo que Eso, podamos hablar de eso justamente ahorita. eso podríamos hablarlo y creo que también Sofía tiene mucho que decir al respecto. Eh, Me parece que es claro que el sector empresarial se sintió mucho más a gusto con esos resultados que se dieron, sobre todo porque no se abrieron temas que también me parecen importantes, como el tema de las excepciones que usted mencionaba, ¿verdad? Eso ha estado fuera de la agenda política, con excepción de ayer o antier, que vi un par de entrevistas en medios sobre las exenciones, hablar en multimedios, pero el tema de las exenciones ha sido un tema muy dejado de lado, ¿verdad? Porque sabemos que hay sectores muy dinámicos de la economía, muy poderosos, que aún así tienen exenciones en sus actividades, ¿verdad? Y esto no es un criterio político o ideológico que uno pueda esgrimir, que inclusive el programa del Estado de la Nación, ya que estamos hablando de esta institución, ha señalado sistemáticamente que el país tiene una gama de exenciones muy importantes y que eso también es parte de lo fiscal. La OCDE también, para Claro, también como claro, ¿verdad? amarrar Entonces, eso, ¿verdad? La OCDE ese es también un, ha emitido criterios sobre eso. exacto, eso es un tema que no se ha querido abordar ni en el diálogo a profundidad, ni en la agenda política mediática. El tema muy ligado a de las exenciones del régimen de zonas francas, que cada vez que se menciona, ha sido... Se congeló un poco, Juan Pablo. Volví, Sí, ya, sí. volvió, regresó. Ok, sí, no ha de modificación de los regímenes de zonas francas, que sabemos que también han gozado de muchos beneficios, por ejemplo, también no se han discutido cosas que ya estaban en algún momento en la agenda política legislativa, como todas las propuestas de los Panama Papers, por ejemplo, o cómo realmente implementar cosas que fueron aprobadas por reformas de ley, pero que todavía es necesario implementar, siendo la fase de implementación de las políticas públicas la más importante, que es todo el tema de registro e identificación de beneficiarios finales. O sea, quiénes son realmente las personas dueñas de las sociedades anónimas y de las empresas, ¿verdad? Que eso todavía hay trabajo que hacer ahí y que no necesariamente se está discutiendo sobre esos temas, y más bien ha habido un enfoque en el presupuesto, en la reducción del gasto y sí en el tema fiscal, en lo amplio, pero, pero muy abstraído. ¿Qué quiero decir con esto? Se habla de lo fiscal. Debemos perder a Juan Pablo. Y va para un punto interesante. ¿Me escuchan? Sí, Perdón. ahora sí, ahora sí. Lo perdimos justo cuando iba como en ese momento de tensión a aterrizar algo que sonaba interesante. No sé qué habrá sido. Lo que decía es que eso te discute sobre lo fiscal, pero muy desconectado de lo económico, como si fuese posible hacerlo, o desconectado del tema del empleo, como si fuese posible hacerlo. Entonces, se hacen una serie de islas que quizás en términos abstractos es posible, pero que realmente en lo social y económico están vinculados. Entonces, se habla como si pudiéramos simplemente hablar de lo fiscal sin tocar otros temas que también son parte de lo mismo, ¿verdad? Yo quería ahí preguntar, y podemos tal vez ahí darle otra vez voz a Sofía, ¿verdad? Que si con lo que salió del diálogo nacional, o sea, muy llano, porque siento que también ha sido muy interesante hablar de los trámites y de toda la experiencia del diálogo, pero tal vez necesitamos como decirle a la gente que está preocupada por la situación sanitaria, que necesita comida para sus casas, que necesita empleo, ¿verdad? Son suficientes las 58, son 58, ¿verdad? 58 propuestas para que la Asamblea Legislativa justamente trabaje en el 2021 en mejorar la situación fiscal del gobierno
y no mejorarlo para la administración, digamos, sino más bien mejorar la situación fiscal del Estado, que precisamente nos brinda servicios y tiene responsabilidades sociales con todos nosotros. Bueno, la respuesta es que no, ¿verdad? Es decir, ahí en la segunda y tercera semana, que fue en donde me quedé en la historia, en la segunda y tercera semana ya empiezan choques fuertes y se entraban las cosas, porque a pesar de que ya existía una metodología, ya los temas sí son muy complejos. Y entonces, por cierto, a propósito de tres cosas que ustedes plantean sobre la mesa muy puntuales, zonas francas, varios sectores sociales pusieron sobre la mesa pedirle una contribución adicional a las zonas francas. Pero como la mesa trabajaba bajo el criterio de unanimidad, con un solo sector que se opusiera, ya no podía llegarse a un acuerdo. Entonces, aunque una gran mayoría quisiera algo, no se lograba si un sector se negaba. Eso funcionó en las dos vías, ¿verdad? Es decir, ciertamente, digamos, no pudieron vender empresas públicas, ahí no eran mayoría, dicho sea de paso, la gran mayoría estábamos en contra, pero podrían haber encontrado formas elegantes de vender empresas públicas, porque hay que decir que los sectores mega empresariales y más neoliberales son muy hábiles, y entonces ya no te ponen vender empresas públicas, te ponen titularizar, capitalizar. Yo te paso una parte a vos como sector trabajador, sí, la otra la compras vos, no me digas que no. Entonces, ellos le podrán poner las elegancias que quieran, pero al final es vender empresas públicas. Eso no pasó, no se aprobó ninguna venta de empresas públicas, en parte porque con sectores que se opusieran ya no caminaba. Pero vean qué interesante, y a mí me parece que sí hay una ganancia del espacio. El espacio no arregló el país, ¿verdad? Ni creo yo que tuviera la pretensión de arreglarlo. Es decir, en una mesa de esa naturaleza en la que no hay representatividad ni están todos los sectores, de ahí evidentemente no van a salir, digamos, no va a salir el nuevo modelo de desarrollo del país, ¿verdad? Ahí no va a salir. Lo que se intentaba ahí, creo yo, cada sector se imaginó cosas diferentes del espacio. Esa es la impresión que a mí me da. El gobierno habrá tenido sus cálculos, pero los diferentes sectores llevaban también los suyos. Y yo creo que como ciudadana, digamos, el ejercicio de la mesa multisectorial permitió transparentar intereses. Entonces, ahí veías, por ejemplo, el día que se discutió fraude fiscal, el sector sindical pidió que por favor quedara como un acuerdo a la mesa exigirle a la Asamblea Legislativa conocer el informe de los Panama Papers, en donde están las recomendaciones para combatir el fraude fiscal. Y la enorme mayoría de sectores estuvimos de acuerdo, mujeres de acuerdo, sindicatos de acuerdo, economía social solidaria de acuerdo, municipios de acuerdo, inclusive una parte del sector empresarial de acuerdo, pero dos cámaras agarraron. ¿Cuáles cámaras? Las dos vocerías, porque no recuerdo por cuál de todas las tantísimas cámaras que habían ahí iban, pero las dos vocerías que se pararon a decir, eso no le toca a esta mesa. O sea, lo que dijeron no es que no estemos de acuerdo con que se vea el informe, es que eso no es asunto de esta mesa, pero entonces asunto de quién es. Sí, era una mesa fiscal. Y claro, ¿de quién más? Bueno, las dos vocerías que se pararon y dijeron que no, fueron Vanessa, que iba creo que por la cámara, ¿qué era? Era como una cámara de tecnología y de comunicaciones, una cosa así, no lo recuerdo, y Mónica Segnini, que también iba por una parte del sector empresarial. Entonces toman el micrófono y dicen, no, porque eso no le toca a esta mesa. Bueno, y entonces ¿a quién le toca? Es decir, aquí es en donde hay que, bueno, y no quisieron, por más que varios sectores agarraron el micrófono, una cooperativa agarró el micrófono, otro sindicato agarró el micrófono, los municipios agarraron el micrófono y dijeron, estamos de acuerdo, y dámoslo. No. Ven, entonces la mesa transparentó los intereses de cada quien. Y si la ciudadanía quiere saber, puede verlos ahí. ¿Quién? Ajá. Exacto. ¿Quién es quién? ¿Qué es lo que defiende y qué no? Otro ejemplo clarísimo, a propósito que mencionan los gastos esenciales. Esa no quedó grabada en YouTube porque esa se discutió en mesa técnica, pero se los cuento yo que estuve en la mesa técnica. Varios sectores propusieron
varios sectores propusieron recortar, y así era la propuesta, que se elimine todo gasto superfluo. Ok, pero ¿qué es un gasto superfluo? Exacto. Y entonces de ahí vos les preguntabas, y es que gastan demasiado en no sé, en útiles. Bueno, es que las oficinas del ministerio no funcionan si no tienen papel para imprimir, ¿verdad? Entonces, pues el papel para imprimir superfluo no es, ¿ok? Entonces, vean qué interesante. Hay sectores que conciben prácticamente cualquier cosa como gasto superfluo. Ojo, y sí hay gastos que a mi criterio podrían disminuirse, es decir, viáticos en el exterior, y eso habría que disminuirlo. El problema es qué entiende usted por gasto superfluo y qué entiendo yo. Porque si la concepción ideológica de los sectores corporativos es que lo público no sirve para nada, desde los comedores escolares hasta los Ensinai, de ahí a dónde vamos a ir a dar. Entonces, ahí quedó muy claro qué persigue cada quien. Y una última discusión que les cuento es la de la renta global. Porque vos me preguntabas, ¿y se arregló el país? ¿Se arregló el país? No, ahí no se arregló el país, pero sí quedó muy claro por qué va cada quien. Y en donde se podía encontrar, se encontró, y en donde no nos encontramos, no nos encontramos. Y vean qué interesante. Existió un momento en el que a mi criterio pudimos haber logrado un acuerdo histórico. En un momento dado, un miércoles, el sector de la economía social solidaria propone que se le pida un 1% a salarios y pensiones de más de 2,5 millones, públicos y privados, y a utilidades de grandes empresas. Es decir, que los que más tienen pongan más, tanto en salario como empresariado, pero los grandotes, no MIPYMES, no pequeños, ¿verdad? ¿Ok? Y eso a mí me parecía bien, porque eso es lo que yo aspiro a que ocurra, que los que más tienen pongan más. Bueno, fue muy interesante, si usted, eso sí que en YouTube, fue muy interesante, porque esa discusión tenían todos los de perder, ¿quiénes? Las grandes corporaciones, que no querían poner, pero no querían decir que no querían poner, porque muy feo, porque ya los sectores laborales, hasta algunos sindicatos habían dicho, ahí sí, está bien, que la función pública de 2,5 millones para arriba ponga, pero pongan también ustedes, gran empresas. Eso es, para mí ese era el acuerdo fundamental que podría haber salido de ahí. Bueno, ese acuerdo se cae y no logra salir por un fallo en la moderación, que pasa a la página antes de que se terminen de conversar los temas. ¿Y quién era la moderación? ¿Perdón? ¿Y quién era la moderación? Perdón, yo metiendo intriga. ¿Quién era la moderación en ese momento? No recuerdo quién estaba, es que ellos se turnaban, habían varias moderaciones, sí, no recuerdo cuál era el moderador del momento, porque eran como 3 o 4. Pero bueno, hay un fallo, cambian la página, y entonces se cae, porque cambiaron la página, y el viernes que había que retomarlo, no se retoma. Y entonces, ¿y por qué no se retoma? Y pues no se retoma porque las cámaras estaban molestas y no querían. Lo que pasa es que era muy feo para ellas decir frente a la cámara de la transmisión en vivo que no querían. Y eso significa que sí es valioso el espacio. Que sí llega un punto en el que si sabes jugar las cartas, podés presionar por acuerdos que lleven a algo. El problema es que a mi criterio los sectores sociales todavía deben hacer mayor trabajo para articular estrategias. Porque a mí me parece que en esta mesa en particular, tenía, digamos, un potencial interesante. Sí reconozco 2 cosas que me agradaron de los acuerdos. Estoy feliz de que se acordara que quien es fraudulento con juicio, ya en firme, no reciba ningún beneficio ni privilegio de ninguna naturaleza. Eso está bien, y eso lo acordó la mesa. Pero Sofía, recordemos que solo ha habido una sentencia de ese tipo, que justamente se emitió este año y que duró en trámite como 16 años por aquello, ¿verdad? Ajá, sí, entonces es difícil llegar a que haya una sentencia en firme. Pero eso es cuando es un juicio. Pero si vos ya quedás dentro del Ministerio de Hacienda con el, digamos,
vos sabés que eso tiene, yo no soy abogada, eso tiene dos niveles, ¿verdad? Vos podés resolverlo a nivel administrativo o ir a tener que ir a dar estrados judiciales, ¿ok? Si vos estás a nivel administrativo en ese momento, perfecto, vos, digamos, como fraudulento, como evasor, ¿ok? Entonces no podés, mientras estés en la condición administrativa, no podés aspirar a que te den exoneraciones ni exenciones en seguridad social o impuestos. Eso está bien porque la Contraloría General de la República descubrió que en Costa Rica habían importadores que no estaban al día y seguían recibiendo exoneraciones. No, si usted no está al día, no puede recibir beneficios. Eso está bien y la mesa lo acordó. Eso lo reconozco como positivo. Lo segundo que reconozco positivo es que la mesa acordó de decirle a las diputaciones que se recorten a ellos. Yo sé que es una cosa muy básica, pero vamos a ver, esa Asamblea Legislativa está metida en el telele, recortarle a todo el mundo y no se toca el bolsillo, pero ni un centavo. Bueno, de cierta forma, la mesa le dijo, tocate el bolsillo. Ok. Y lo que me parece, eso es como porque yo creo que esto tiene grises, tiene matices. Eso lo reconozco como positivo, verse las caras, decirse de frente las cosas, transparentar los intereses de cada quien. En lo negativo es que ciertamente no logramos cambios estructurales, ¿ok? No se lograron cambios estructurales y siguen haciendo muchísima falta. Además, la Asamblea Legislativa, para regresar al tema del presupuesto, la Asamblea Legislativa participó muy poco de esa mesa. A mi criterio, algunas fracciones menospreciaron la mesa. Y digamos, otras sí llegaron, pero algunas no. Y habían casos de discusiones en los que si la Asamblea Legislativa hubiera estado mucho más presente, habríamos podido presionarla. Pero bueno, precisamente por eso, algunos en la Asamblea Legislativa no querían ir a la mesa, para no recibir presiones desde afuera del espacio. Pero tiene sus noticias. Tenemos que ir cerrando el espacio, les aviso, ¿verdad? Porque ya estamos a las 7, pero creo que podemos hacer todavía como un pequeño corolario. Y quería primero que igual, yo no sé, tal vez es una obsesión mía como medio periodística, medio de stalker, no mentira, que nos digas los nombres de los diputados que sí estuvieron en el espacio, porque tal vez eso nos ayude a ver en el futuro, ¿verdad? Cuando se vean estas oposiciones y estas alianzas para los temas fiscales, y pues quién escuchó y quién no, ¿verdad? ¿A quién viste participar más? Sí, ellos se turnaban, entonces no es que llegó la misma persona todos los días, ¿verdad? Pero digamos, tal vez en fracciones. Sí, algunos rostros, bueno, evidentemente el presidente de la Asamblea Legislativa estuvo sobre todo en los actos protocolarios, pero en las discusiones como tal, recuerdo que estuvo, bueno, Villalta llegó a las primeras sesiones, Welmer Ramos llegó creo que en la última, me parece haber visto a Laura Guido, me parece que llegó una diputación del PUSC, si mal no recuerdo. ¿Quién más vi? Es un ejercicio de memoria, Natalia, pero voy a hacerlo, te lo escribo y te lo paso. Pero sí, porque de hecho es reporteo, digamos. Bueno, para cerrar, yo quería que hiciéramos como una carta al niño, digamos, como algo así, ¿verdad? Como en un 2021 en el que vemos luz a nivel de consensos y de intereses dentro del Congreso, ¿verdad? ¿Qué le pedimos a los diputados? Bueno, que finalmente lean el informe de Panama Papers, que ya se mencionó, que reconsideren el diseño de esa renta global que salió dual, ¿verdad? Como sin tanta vigilancia para los pasivos, que justamente obtienen riqueza para segmentos más altos de nuestro país, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? También hablar un poco de si empleo público, que esta semana lo publicamos como un tema de ajuste fiscal, ¿verdad? Porque es igual como para contraer el crecimiento de los salarios, siento que también es como un elemento al que se le pone muchísima responsabilidad sobre el déficit fiscal. No sé, díganme ustedes qué les pedimos a la Asamblea Legislativa para el 2021.
Bueno, yo creo que esa carta al niño, como todas las cartas que hacen los niños y las niñas, depende de sus gustos. Ujú. Entonces, algunos Total. chiquitos pedirán una pista de carros y otras personas pedirán un libro. No lo sé. Creo que esta carta al niño depende también de quién la escriba. Yo podría decir mis personales, pero creo que lo más relevante es ver cuáles son las cartas del niño que van a escribir los distintos sectores del país. Ese es un análisis que nos permitiría saber, sí, cuáles son los intereses de los actores, pero también cuáles son las cartas que van a presentar en un contexto ya ahora sí electoral. Entonces, ahí lo relevante creo que es ver si efectivamente la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas, logran concretar los acuerdos que llegó a la mesa multisectorial, porque es algo muy importante, en el sentido de que la mesa multisectorial fueron los sectores, pero la decisión al final de cuentas de la mayoría de esas cosas son legislativas, porque son reserva de ley. Entonces, eh, sería un, creo que sería un problema político bastante serio que la Asamblea Legislativa no logre concretar esos acuerdos que se dieron en la mesa. Entonces, para mí lo primero es que en el 2021 se avance no solo con la presentación de proyectos de ley, sino con la aprobación de algunos de estos que fueron acordados en la mesa multisectorial, porque de lo contrario podría generarse una deslegitimación de esos acuerdos que se dieron en esa mesa. Y yo creo que ahí se pueden rescatar muchas cosas que son importantes para el país y que obviamente eso depende de la mirada con la que se observe al final de cuentas. Eso como primer punto. Como segundo punto, miraría un poco los presupuestos, ¿verdad? Yo no me parecería correcto continuar en esta onda recortista por el recortismo. O sea, yo creo que está bien disminuir gastos, sobre todo si son superfluos en algunas partes del aparato estatal, que creo que hay cosas que se pueden recortar, pero no como discutíamos al inicio de simplemente fijar un monto y ver en qué se recorta para llegar a ese monto. O sea, no se trata del recorte por el recorte, sobre todo si lo miramos también en clave histórica, ¿verdad? Ya sabemos que después de la crisis de los 80 se redujo bastante la inversión social y que eso tomó tiempo en recuperarse. Y bueno, esas personas que recibieron, o mejor dicho, esas personas que tuvieron que recibir cosas del Estado en ese momento de baja inversión social, son aquellas personas que a la larga, hoy, que superan ya los 40 años, sufren con el desempleo, por ejemplo, porque no tuvieron las oportunidades educativas, sociales, que tuvieron que recibir en la década de los 80 ante la reducción. Y esa recuperación del gasto social con respecto al porcentaje del PIB nos costó bastante hacerlo, o sea, nos costó bastante recuperar eso. Por ejemplo, en 1991, el gasto social como porcentaje del PIB era de casi 15%, en el 92 era de 14.7%. Eso tomó bastante tiempo recuperarlo hasta que en el 2018, por ejemplo, se alcanzó uno de los puntos más altos con un 24%. Pero no es un proceso tan sencillo de recuperar, sobre todo porque también en términos simbólicos hay un momento de golpear la inversión social y en general lo público. No es nuevo, no es de este momento, sino que es parte también de la dirección neoliberal que el estilo nacional de desarrollo en Costa Rica impulsaba en las últimas décadas. Sofía, tal vez. Sí. ¿Qué le pediría yo a la Asamblea Legislativa? Pues que empiecen por leer lo que votan. Es que la moción del presupuesto número 74, habían diputaciones que no la habían leído y la votaron a favor. Es que el grado de irresponsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa a mí me parece como no sé, como de película. Es decir, cómo tenés un primer poder de la República que toma tan a la ligera este tipo de decisiones, porque están en campaña electoral, hay que decirlo, ya hay partidos políticos que están en campaña, y entonces para ganarse a X o Y sectores, pues empiezan con la mano dura contra el gobierno recortando.
recortarle a el servicio público no es una venganza contra el gobierno. No estás dañando a Carlos Alvarado. Carlos Alvarado duerme muy bien en las noches, bien comidito, ¿ok? Va de vacaciones. Sigue yendo y va de paseo y todo lo que ustedes quieran, pero recortarle el presupuesto de la República no es a él al que daña. Cuando vos recortás los recursos de la educación pública, de la salud, de la atención a la niñez y la adolescencia, de la atención a las mujeres, está dañando a la ciudadanía que recibe esos servicios. Entonces, yo lo que le pediría a la Asamblea Legislativa es un poco más de responsabilidad. Es el último año y honestamente a mí en el lugar de ellos me daría un poco de vergüenza salir dejando un país peor que el que encontré, porque es que eso es lo que está pasando en este momento. Costa Rica está pasando por una situación crítica en términos sociales. En el 2018, nuestro país, según el Banco Mundial, era uno de los 10 países más desiguales del planeta Tierra, ¿ok? Sin pandemia, éramos de los países más desiguales del planeta. Ahora la pobreza aumentó, dice el INEC. La pobreza, que había estado relativamente estancada, aumentó en media pandemia. El desempleo se disparó. La situación social en la que queda el país no se va a recuperar de la noche a la mañana y requiere que todos los hacedores de política pública, desde los municipios hasta la Asamblea, el Poder Ejecutivo, todos los hacedores de política pública se tomen con responsabilidad el quehacer que tienen. Y ahí, pues ese podrá ser mi deseo o esa podrá ser mi carta de Navidad, pero a mí me parece que hemos escogido representaciones muy limitadas, muy limitadas, y lo digo abiertamente. Es que no, parece que no conocen el aparato que se supone que están ayudando a coadministrar, no lo conocen. Así que, pues sí, a la Asamblea Legislativa yo le pediría más responsabilidad, pero creo que también a los sectores sociales y a la ciudadanía nos toca ser muy incisivos y muy vigilantes. No podemos tener una memoria tan de corto plazo, a mi criterio, porque la Costa Rica en la que la clase media cada vez era más grande y vos estudiabas y salías adelante y vos eras de un barrio humilde, pero a través de un trabajito digno y bien remunerado salías adelante, que es el caso, por ejemplo, de mis padres. Es decir, mis padres provienen de sectores sociales humildes y escalan socialmente a la clase media gracias a la educación pública, gracias a la salud pública, gracias a trabajos dignos, bien remunerados, ¿ok? Bueno, esa Costa Rica ya no existe y eso hay que tenerlo claro. La Costa Rica que nos quedó a nosotros, a la gente joven, es un desastre en el que no hay trabajo de calidad, no hay servicios públicos de calidad. De ahí lo que nos hacía falta era una Asamblea Legislativa que se sumara en la ola de ver quién recorta más y no quisiera atender los problemas estructurales para los que ya no hay chance de seguir pateando la bola. Entonces, yo llamaría un poco como a esa reflexión. Creo que sí necesitamos discutir los problemas estructurales de fondo, no podemos seguirlos evadiendo. Ok. Y yo, bueno, me pregunto yo misma cuál sería también mi carta al niño, y yo creo que para mí sería una auditoría ciudadana y mediática mucho más concienzuda del poder político. Para mí esa sería mi visión, así, mi rompecabezas de Navidad, digamos, y esperaría ver un año 2021 en esas puertas de las próximas elecciones y de una renovación, ¿verdad?, de todos estos puestos en el que estemos realmente involucrados y conscientes de las decisiones que se están tomando. Cosa que yo también he sido muy escéptica y he escrito varias veces al respecto, ¿verdad? Porque veo muchísimas restricciones a acceso de información y entre esas veo, por ejemplo, una Asamblea Legislativa muy blindada en ese nuevo edificio del Congreso en el que tenemos una pandemia y no entran ciudadanos y ciudadanas a ser partícipes de lo que ocurre en las comisiones ni en el plenario. Y eso sí ocurría antes porque los veíamos, ¿verdad? Pero bueno, después de tantas reflexiones, les quiero agradecer a los dos por sumarse. Muchas gracias por estar aquí. Le quiero agradecer también al CIEP y que colabore en este espacio,
Por favor, sigan consumiendo productos del CIEP de la Universidad de Costa Rica, no solamente este espacio que se llama Acontecer Legislativo, sino hay muchos más programas. Y recordar también, a pura publicidad, lo siento, justamente el Semanario Universidad tiene edición nueva esta semana en el impreso, y la portada, el trabajo de portada, habla, recuperándolo de titularización, habla sobre que hay 237 mil millones de los fondos de pensiones que se están invirtiendo en proyectos inmobiliarios del sector privado. Entonces, eso es una investigación muy importante para el semanario y que sería bueno que la recuperaran en nuestro sitio web o en el impreso. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta transmisión. Buenas noches. Un gusto. Chao. Chao, chao. Gracias a ustedes por invitarnos.